Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa en 20 minutos por btvnoticias.com con Jesús González, arroba Chugo González, y quienes habla, Leonardo Morales, arroba Leo Morales P. Bueno, nos toca comentar o celebrar, no sé, porque los cumpleaños se celebran y el gobierno está celebrando el cumpleaños de Chávez, pero Chávez está muerto. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que se celebra, pero el gobierno, que anda buscando cómo llamar la atención sobre cualquier cosa, bueno, inventó ahora celebrarle el cumpleaños a alguien que falleció, no se sabe cuándo ni dónde, pero que falleció. Pero es que Chávez vive, Leo. Sí, claro, no está viendo la inmensa torta que estamos viviendo en Venezuela. Claro, Chávez vive en las colas, Chávez vive en el desabastecimiento, En la inflación. Chávez vive en la inflación, Chávez vive en la inseguridad, Chávez vive. Vive, así es. Eso es lo que nos Ese dejó, es el legado que ese nos es el dejó. legado que nos dejó Chávez. Todo eso, toda esa política económica absurda que lleva el país por ese barranco, y además nos dejó como regalo de cumpleaños, ¿no?, a Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Bueno, imagínate tú. Un verdadero Mira, desastre. Leo. Pero bueno, esas son las cosas de este gobierno. Este gobierno que anda equivocado por todos lados, porque lo que pasó en los Panamericanos también es una cosa muy triste, ¿no? Esa es la generación de oro que tanto hablaba este gobierno. Ha venido con una gran inversión, porque la verdad es que el gobierno ha invertido en el tema deportivo, ¿no? Nosotros no podemos decir que no, aquí hay varios estadios de fútbol inmensos que se han hecho. Eso son consecuencias de la Copa América pasada. Bueno, sí, pero se hizo una inversión en el deporte. Y por cierto, pero en esos Panamericanos no hubo competencia de fútbol, no hubo. No hubo. Pero el tema es cómo progresivamente Claro. las medallas de Venezuela de oro, que es en cómo se mide la posibilidad de victoria de nuestros atletas, bueno, en este último Panamericano fue realmente vergonzoso, pues. Así es. Porque además de eso hay muchos atletas que, bueno, que se invierte dinero para que hagan y entrenen afuera, para que hagan lo propio de la disciplina de alto rendimiento, y resulta que, bueno, que los resultados fueron realmente patéticos. Igualito que los de la Copa América. También teníamos expectativas de que bueno, casi que íbamos a ser campeones de la Copa América, y ya vimos la torta que puso Venezuela también en la Copa América. Pues bueno, en materia deportiva el déficit, sigue habiendo un déficit muy grande, lamentablemente, para Venezuela y nuestros atletas, donde queda claro, Jesús, que no basta con la inversión de grandes y de cuantiosas sumas de dinero, sino que se requiere otra cosa. Vaya usted a saber de qué se trata. ¿Tú has visto, Leo, por cierto, la cantidad de atletas que están venezolanos con doble nacionalidad que están haciendo cosas en otros países? Sí, seguro. Bueno, y tienes tú la Muguruza. Bueno, entre otras cosas, bueno, para hacer buen deporte tú necesitas tener un contexto, ¿no? Por eso, que no hace falta, que no solo es dinero, pues, sí, que ya tampoco tenemos mucho. Bueno, cada vez menos. Ya hablan de default en el caso de Venezuela, varias empresas y firmas de respetada análisis de riesgo a nivel planetario, en China, en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo. Hay una alarma con respecto al tema económico venezolano, alarma que el gobierno no escucha. Porque entre otras cosas, bueno, ya lo habíamos comentado aquí en otras oportunidades, bueno, ahí el mercado petrolero está sobresaturado, hay más oferta que demanda, y bueno, a eso habría que sumarle próximamente el ingreso del millón y tanto de barriles que colocaría Irán una vez que se regularice sus relaciones con el mundo occidental. De modo pues que la situación de Venezuela no es nada fácil ni halagadora, sí, tenemos serias dificultades. Mira, Leo, nosotros hemos hablado aquí que el gobierno no ha hecho nada. Y hay se ha hecho mucho. Bueno, pero nada en positivo. Es otra cosa. Nada en positivo. Para ser justo con el gobierno siempre hace muchas cosas, y a veces no hace nada, pero en negativo. Claro. Pero en este caso anda, y no voy a catalogarlo como positivo, está intentando implementar una política, que es la Operación Libertad del Pueblo. La OLP. OLP. Sí, no era una cosa del movimiento de los palestinos. ¿Cómo era que se llama? Liberación de Palestina. ¿Sí? De la OLP, sí. De Yasser Arafat. Por ahí anda el gordito, bueno, el gordito Barreto, no, el gordote Barreto con una pañoleta, una cosa de la OLP. Mira, payaso. El tema fundamental es el tema que nosotros hemos venido hablando aquí. Cómo el Estado dejó
correr el tema de la violencia hasta un punto donde se hizo total y absolutamente incontrolable. 2 semanas antes del lanzamiento de esta Operación Libertad para el Pueblo, los viceministros encargados del área de seguridad tuvieron atentados con armas largas y granadas. Esa situación que nosotros le describimos, que pareciera una guerra, sí es efectivamente una guerra contra el pueblo, pues, porque el Estado perdió su dominio y control del poder de las armas. Y ese poder de las armas hoy está dividido entre el Estado y unas bandas criminales. Lo que está haciendo hoy el gobierno es reaccionar ante ese espacio que ha perdido de poder. Tú no dirías que perdieron de poder. Yo creo que ellos entregaron ese espacio de poder. Ellos concertaron con una parte, digamos, que era obvio, del AMPA, de la delincuencia en Venezuela, que no solo con actos como lo que hizo el propio José Vicente Rangel hijo, ¿no? Que fue y acordó con los malandros que se pusieran de acuerdo, que no se mataran entre ellos, pero que atentaran contra el resto del pueblo, no, se pusieron de acuerdo allí, crearon una zona de paz. ¿Quién creó las zonas de paz? Se le inventaron los malandros, le inventó el gobierno, y al día de hoy, Jesús, tú te consigues, que es sorpresivo, ¿no? Por eso digo, esas zonas de paz las crearon el gobierno, esa delincuencia la generó, la impulsó, la promovió el gobierno, no solo con esa zona de paz, sino con el discurso violento que hemos estado oyendo en estos últimos 15 años, se va generando toda esa otra violencia que se produce contra el resto del pueblo, contra el resto de los ciudadanos. Cuando el gobierno dice, fíjate tú las cosas irónicas de la vida, cuando un gobierno que dice, estoy liberando al país, ¿no? A una parte de la patria de unos delincuentes, ¿qué está señalando? Bueno, que perdió su soberanía sobre el país, sobre su territorio, sobre lo cual sobre lo cual se basa el gobierno. Sí, yo tengo soberanía aquí, yo soy el amo y señor de todo este territorio. El gobierno reconoce que lo perdió porque además lo lo negoció con esos sectores. Pero pasa lo que tú bien acabas de señalar. Bueno, los malandros se les fue la mano y comenzaron a atentar contra los suyos, es decir, contra los del gobierno, tiros con armas, granadas, etc. Entonces actuaron. Pero yo te quiero decir lo siguiente, Jesús. Allí hay un tema que en mi opinión, que está bien que lo hagan, porque yo creo que había que parar la cosa, se les había ido de la mano el tema de la seguridad en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver también con el ambiente que el país, digamos, está próximo a entrar de manera mucho más dinámica, mucho más intensa, que es el tema electoral. Fíjate que el gobierno intentó por todos los medios convertir el problema de Guyana, esa bombita que le había puesto los guyaneses, ¿no? Y el CARICOM, de decir, bueno, ese territorio es de Guyana, ¿no? Pero además Chávez ya había dicho pues, que no se iba a oponer a cualquier tipo de exploración petrolera y gasífera en la zona, pues, que ellos están haciendo lo que Chávez le dijo, que en fin de cuentas era el jefe del país en ese entonces. Bueno, ellos intentaron convertir eso, siguiendo la teoría smithsiana, digamos, en la búsqueda del enemigo externo, ¿cuál? Guyana. Entonces, con lo cual concentramos el patrioterismo y el nacionalismo en función de eso, y con eso logramos ganar las elecciones. Ya lo habíamos dicho nosotros aquí, no le dio resultado el tema contra Obama, y puede correr el riesgo. Fíjate tú que al día de hoy ha ido bajando la intensidad sobre el problema guyanés, pero que todavía lo tenemos porque los guyaneses siguen roncando y roncando duro, pero este gobierno viene bajando el volumen, no porque cambió la diplomacia del micrófono por otro, sino porque simplemente no le dio resultado. Y lo que buscan ahora que le dé resultado es precisamente el enemigo interno, y en este caso es el del AMPA. Por eso que han actuado de esa manera en este tiempo. Pero Leo, a ver, evidentemente, fíjate, ayer y en estos días hemos visto cómo han actuado sobre Misiones Vivienda, ¿no? Sí, sí. Misiones Vivienda, ese programa del gobierno, que varios estudios hablan de que fueron otorgados política partidistamente esas viviendas, búsquenlo, hay varios estudios que hablan del tema, que están reproduciendo lo que está pasando en la sociedad. O sea, descubrieron, como que si no se sabía, que ahí había una gente que está vendiendo droga, que ahí había unos sitios que tenían prostitución, que además de eso había unos delincuentes con armas en esos sitios. Ah, bueno, pero es que eso no se sabía.
todo el país lo sabe. En varias zonas han habido atentados, crímenes espantosos en esas zonas que ellos llaman zonas de paz. Evidentemente, esa operación, de alguna manera, intenta capitalizar políticamente el gran descontento que tenemos los venezolanos con respecto a ese tema de la inseguridad. Claro. ¿Por qué? Porque recuerden, hace unos meses ese era el primer problema. Pero es que la gente necesita seguridad para poder vivir. Necesita alimentos para poder vivir. Esas son necesidades básicas para que el hombre se desarrolle. Pero las sociedades no se desarrollan en miedo. Las sociedades en miedo resisten, se contraen, pero no avanzan, ¿no? ¿Por qué? Porque usted, si tiene la posibilidad de salir en una noche, bueno, ese salir en una noche resulta que es un gasto que usted está haciendo, pero le está dando trabajo a una tercera persona. Eso cada vez se limita más. El comprar es una actividad que en cualquier otro país sería una actividad que de alguna manera hacia abajo genera una cadena productiva, donde se le da trabajo a un venezolano que trabaja en una fábrica. Eso en este país no se puede hacer, porque este país, al día de hoy, el miedo está desde los que están resguardándose de la inseguridad en su casa hasta el pequeño emprendimiento que está montando un pequeño local para vender cualquier cosa. En estos días decían unos bachaqueros que estaban en una conversación y yo pasé por ahí, yo tengo una motico y yo siempre ando por ahí rodando en la calle y tenían una conversación diciendo que el Estado debería de alguna manera liberar el bachaqueo. Y yo decía, bueno, lo que están hablando justamente de lo que cómo las economías normales se desarrollan, que es en esa libertad, en esa sociedad abierta en la cual el Estado de alguna manera tiene que tomar medidas para que, como bien lo decían los bachaqueros, ellos puedan comprar, puedan vender, puedan hacer lo que quieran hacer, porque ese era el país que nosotros teníamos y que vamos en retroceso. Un país donde usted iba a un anaquel a buscar un producto y muchos de esos productos decían hecho en Venezuela. Hoy ninguno de los productos o muy pocos de los productos dicen que es hecho en Venezuela. Cavidea reporta que esa empresa privada en el país tiene más de 13 visitas al día. ¿Cómo alguien puede pensar en desarrollar un país cuando sus empresas, su estructura, que son espacios de libertad, véalo así, son espacios para que usted se pueda desarrollar sin depender de nadie, sin tener que jalarle bola a un gobierno? Esos espacios de libertad, que son los emprendimientos que hace una señora cuando está vendiendo empanadas o que desarrolla una persona cuando está generando una empresa, es los cambios que el país hoy está pidiendo que se realicen en materia económica. Pero, exacto, estoy totalmente de acuerdo, pero regresemos otra vez al tema de la inseguridad y este tema de las ULP. Fíjense lo siguiente y pongan la atención a esto que les estoy diciendo, porque con dos conversaciones que he tenido con dos funcionarios del gobierno, me han señalado este elemento y yo lo he tenido allí, digamos, guardado en el bolsillo, ¿no? ¿Por dónde viene esto? Y entonces, efectivamente, les comento esto. Cada vez que el gobierno ingresa a estos edificios de la Misión Vivienda, a estas zonas de paz, donde quienes habitan, quienes están allí, los colocó el gobierno, como lo dijo Jesús. Esa gente no está allí por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Allí los colocó el gobierno, les otorgaron unas casas. No, Maduro dice que ahí lo que hay es delincuencia, criminales, narcotráfico, casas de cita, bachaqueros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso se concentra en esas zonas de paz, en esos edificios de la Misión Vivienda. Pero hay un dato adicional, porque fíjense cómo busca el gobierno decir, bueno, tenemos este problema, pero tenemos un elemento extraño que se configura alrededor de todo esto. Y dice, bueno, hemos conseguido allí 50 o 30 o 20 o ciento y tanto de personas extranjeras. Bueno, ¿qué me quiere decir el presidente con esos extranjeros? ¿Y quién fue que los ceduló, por cierto? Exacto, no está bien, pero fíjate tú lo siguiente, por dónde vienen los tiros. Bueno, para no echarle el carro de leña a los venezolanos, porque los necesitan para que voten, ¿no? A esos que ellos ubicaron esos sitios, entonces comienzan a buscar, como también en la idea del enemigo externo, decir, bueno,
esos que están allí, porque eso fue lo que me dijeron, bueno, es que nosotros tenemos en Venezuela 3 millones de colombianos que vienen, hacen lo que hacen y se retiran y vuelven otra vez y a hacer lo mismo y se vuelven a retirar. Es decir, pretenden hacer ver que los culpables de las circunstancias de inseguridad que estamos viviendo en Venezuela son exclusivamente los colombianos. Es decir, ese es el expediente. Es decir, pongan atención a ese tema, que hacia donde se dirige la política del gobierno es echarle la culpa a los colombianos, a nuestros vecinos, de la grave inseguridad que estamos teniendo en Venezuela, entre otras cosas, porque no ha habido una política de seguridad y orden público en el país desde hace 15 años. Porque esta materia ha ido incrementándose de manera brutal en todos estos años, al punto que, como decía Jesús, muchos de ustedes se abstienen de salir en las noches. Pero igual, el AMPA también piensa así, ya las cifras lo señalan, ya los atracos y secuestros no ocurren exclusivamente, digamos, amparados en la oscuridad de la noche. No, ocurren en las mañanas, porque saben que usted no sale de noche, sale en la mañana a hacer mercado, sale en la mañana a llevar a los muchachos al colegio, sale en la mañana a trabajar. Bueno, ahí a esas horas es que están ocurriendo ahora los delitos en este país. Pero fíjate tú, eso se llama, yo lo estaba buscando esta mañana, eso que llaman en psicología. Yo no soy psicólogo social, pero uno intenta leer algunas cosas para saber por qué cosas se comportan así. Bueno, eso es lo que se llama en atribuciones, es decir, sesgo de autobeneficio. Es decir, el gobierno pretende decir que la culpa, que todo lo que ocurre aquí no es culpa nuestra, son de otra gente que viene de fuera, que lo hace aquí y se vuelve a ir. Es decir, siempre echándole la culpa a un tercero y no a las propias incapacidades e incompetencias del gobierno. ¿Tú le estás diciendo incompetente a este gobierno? No. Ellos se autoproclaman incompetentes. Ellos mismos. Sí, la OLP es exactamente la exclamación de la incompetencia del gobierno. Ellos mismos se declararon totalmente así. De acuerdo contigo. Fíjate, Leo, ¿a dónde llevó esto el gobierno? Y ahí voy a hacer un resumen de lo que está pasando en su base electoral. La gran herencia de Chávez. ¿Cuánta fue la votación más chiquita que sacó Chávez? 60%, creo, 62%. No, tuvo más baja. No, bueno, cuando ganó fue más baja. Cuando ganó, pero las últimas, pues, sí, 62, sí. Por ahí estaba, ¿no? 54, o sea, muchas más de la mitad del país se declaraba chavista. Eso que nosotros estamos viendo como ejecución de políticas públicas, al día de hoy ha llevado al chavismo a ser la tercera, escuche bien, la tercera fuerza de intención de voto en el país. La primera es la oposición. La segunda es una cosa que todavía no existe, que es unos independientes por ahí. Y la tercera es el chavismo. Si eso lo polarizamos entre chavismo y oposición, la oposición le está sacando más de 25 puntos al chavismo. Claro. Eso, de cara a la elección, es una paliza distribuida en todo el territorio nacional. Vamos a suponer que en Del Tamacuro, que la oposición perdía con muchos votos, hoy esa oposición está ganando por 5 puntos en Del Tamacuro. Hoy esa oposición está ganando en sitios tradicionalmente chavistas, como algunas circunscripciones portuguesas, la oposición está ganando. No con 1000 puntos, sino con pocos puntos, pero está ganando. Sí, Ahora, esa oposición, y hay que ser críticos en eso también, todavía no ha arrancado a dar una propuesta de país clara. Ojo, hay una propuesta de país, sí, que habla de una sociedad abierta, una sociedad con mayores libertades, una sociedad con una economía de mercado que funcione. Esa propuesta está la propuesta macro. La gente está esperando propuestas micro que te enganchen, que te emocionen. Y vamos a entrar en una campaña electoral. Sí, pero vamos a entrar en una campaña, Jesús, donde inevitablemente el marketing electoral mata las ideas, mata las propuestas, y entonces todo se va a ir por aquello de la política show. ¿Tú crees? Sí, seguro. Como tú sabes bien de eso, tú sabes que todas son así. Bueno, estimado amigo, pero fíjense, para terminar con este detalle, la presencia del líder opositor Enrique Capriles Radosky por allá en la OEA, hablando con el secretario general de la OEA, el señor Almagro, bueno, revela de alguna manera que la oposición se prepara para efectivamente ir armando el espacio, los escenarios
en la cual seguramente pudieran estar discutiéndose el triunfo de la oposición venezolana el próximo 6 de diciembre. Esas gestiones de Enrique Capriles Radosky como líder opositor tienen un valor inconmensurable. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero bueno, tendremos siempre la oportunidad de vernos el próximo jueves comentando estas y otras cosas que ocurran en las próximas horas. De modo pues que Jesús, no nos queda más que decir que hasta el próximo jueves.